No, entonces voy a volver a presentar, ¿ya? Un ratito. He tenido dificultades para ingresar. Ahora sí, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Hola. doctora, faltaría ponerlo pantalla completa. Ya, perfecto. Entonces voy a ponerle pantalla completa. Muy bien, buenos días a todos, chicos. Vamos a hacer esta mañana la patología de parto pretérmino. Esta es una de las complicaciones más importantes y graves de la parte de la obstetricia que debemos conocer porque las implicancias que tiene esto son bastante grandes en lo que se refiere a la morbimortalidad materna y perinatal. Es un problema de salud pública a nivel mundial, pues afecta a los países en vías de desarrollo como es el nuestro y también en nuestro país tenemos como una de las principales patologías el parto pretérmino. Entonces, ¿y por qué decimos que es un problema de salud pública? Porque anualmente 15 millones de nacimientos son pretérmino. De estos 15 millones, el 10%, perdón, 10 millones, que vendría a ser prácticamente el 66%, se dan en los países de bajos ingresos económicos. Y fíjense, de esos 10 millones, por lo menos aproximadamente, perdón, 4,5 millones se dan en las casas, o sea, la atención se produce tanto del parto como la atención del recién nacido se produce en las casas porque no hay la forma de ir a los hospitales. Otro porcentaje menor se dan en los establecimientos de salud en estos países de bajos ingresos, pero como sabemos hay deficiencias en cuanto a escasez de infraestructura y de recursos humanos. Entonces, con lo poco que pueden, como ven acá en la imagen, estamos viendo en la imagen inferior de la derecha, como en una cunita hay cuántos niños, son 4 niños. ¿Por qué? Porque no hay suficiente infraestructura, no hay recursos humanos como para que puedan cuidar a estos niños. Sin embargo, de los 15 millones, 1,2 millones de recién nacidos pretérminos nacen en los países de de grandes recursos económicos, en los cuales, digamos, tienen pues toda la tecnología de punta última y tienen estos niños acceso a cuidados intensivos pues súper equipados, ¿no? Un 3,8%, o perdón, 3,8 millones de recién nacidos ocurren en los países en vías de medianos ingresos económicos, ¿no? Entonces, donde también tienen cuidados neonatales, pero también en algunos lugares, como ustedes saben, también hay no todo es homogéneo, hay brechas, hay lugares donde hay recursos altamente calificados, como también hay lugares donde no lo hay, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este curso. Ahora, cuando nosotros definimos el parto pretérmino, decimos que es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Eso desde 1976, definido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecobstetricia.
Pero si hacemos un poquito de historia, antes del año 1976, los recién nacidos que pesaban menos de 2,5 kilos eran considerados prematuros. Entonces, ya recién en 1976, como lo dije anteriormente, tanto la Organización Mundial de la Salud como la FIGO clasifican al recién nacido de acuerdo a la edad gestacional. Esto es una clasificación estadística, no tiene para nada que ver con la parte funcional, que es diferente. Entonces, el pretérmino, menos de 37 semanas, a término entre 37 y menos de 42 semanas. El posttérmino por encima de las 42 semanas. Pero hay otras clasificaciones también relacionadas al peso. Así tenemos bajo peso al nacer, aquel que nace pesando entre 1.500 y 2.500. Muy bajo peso, el que nace entre 1.000 y 1.500 gramos. Y el extremadamente bajo peso al nacer, el que nace pesando entre medio kilo y menos de 1 kilo. Esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a la sobrevida, digamos, en la mayoría de lugares, países, se considera pues por encima de el recién nacido que nace por encima del kilo, su opción de sobrevida es mucho mejor con los cuidados que se les puede ofrecer. Entonces, por otro lado, hay una clasificación más, digamos, específica en la cual relaciona el peso y la edad gestacional. Entonces, así tenemos el pequeño para la edad gestacional es aquel que su peso al nacer es menos del percentil 10. Acuérdense que de la campana de Gauss, todo lo que está por encima de 90 es, digamos, sobrepeso grande, y el que está por debajo del percentil 10 va a ser pequeño, y el que está entre 10 y 90 está, digamos, apropiado para la edad gestacional. Entonces, como estamos viendo, pues hay muchas diferencias. Pero también ha habido estudios donde nos dicen que todo esto, como les decía, es criterio estadístico. Entonces no refleja, digamos, la funcionalidad, o sea, la madurez de los órganos. Y prematuridad se refiere a eso, a la madurez de los órganos. Entonces, estos conceptos en cuanto a prematuridad están cambiando. Hay propuestas en las que se ha visto que por encima de las 39 semanas, entre las 39 semanas y 40 semanas, 6 días, hay menos morbilidad relacionada a la prematuridad. Entonces, probablemente más adelante va a haber cambios. Ahora, si nosotros nos enfocamos un poquito a los pequeños para la edad gestacional, ese cuyo peso al nacer es menor del percentil 10 para la edad gestacional y el sexo, porque también acá es importante diferenciar. El sexo, digamos, en cuanto a madurez se refiere, favorece a la mujer. Lo vamos a ver en un cuadrito. Esta categoría incluye el pequeño constitucional, que felizmente es el mayor porcentaje, es decir, aquel el que potencialmente está programado genéticamente para ser pequeño. Y esto va entre el 80 al 85% y es normal sin ninguna alteración, simplemente es pequeño. El retardo en el crecimiento intrauterino, como lo llamamos RCIU, está entre un 10 y 15%. La diferencia es que además de ser pequeño, tiene alteraciones en cuanto se refiere a la flujometría. Si nosotros hacemos estudios de la arteria umbilical, la cerebral media, las uterinas, vamos a encontrar que está alterado. Esto es debido a alguna patología materna o fetal. Materna principalmente, ¿no? Puede ser la preeclampsia, la insuficiencia placentaria por X razones, en fin. Y hay otro pequeño grupo que es el pequeño para la edad gestacional anormal.
El anterior, el RCU, es normal, pero con flujometría, o sea, este chiquito no está creciendo adecuadamente porque no tiene un ambiente adecuado. En cambio, en este otro caso, tiene alguna anormalidad. Tiene Doppler anormal y tiene marcador, puede tener marcadores de aneuploidías presentes, anomalías genéticas, estructurales, etc. En cuanto se refiere a la epidemiología, como les dije, es un problema de salud pública. La prematuridad es la primera causa de morbilidad perinatal, excluyendo las malformaciones congénitas. Se le atribuye un 75% de las muertes perinatales. Es la principal causa de muerte neonatal. Más o menos se calcula un 35% de muertes son debidos a partos pretérminos en esta etapa. Y la segunda causa de muerte infantil, más o menos un 18% de los niños que nacen, que mueren antes de los 5 años, es debido a algún problema de prematuridad. Entonces, pues, constituye un problema de salud pública mundial con una tasa global a nivel mundial del 11%. ¿Qué pasa en América Latina? Tenemos países como Chile, cuyas tasas son bajas, 4.6%, y Brasil, con 14.8% el mayor. A nivel nacional, de acuerdo al boletín epidemiológico del MINSA en el 2019, nos dicen un 7%, pero acuérdense que hay bastante subregistro por diferentes razones. El Onanomani, o sea, San Bartolomé, en San Bartolomé nuestra tasa es el 10% y el Instituto Materno Perinatal está 9.5%. Entonces, como estamos viendo, pues es una cantidad respetable. A pesar de los aumentos, digamos, en cuanto a avances que hemos tenido en la tecnología, la ciencia, el parto pretérmino no ha disminuido, al contrario, está en incremento. Y eso no solamente en los países en vías de desarrollo, sino en los países desarrollados también. Entre otras cosas, se dice que esto tiene mucho que ver con las tecnologías de reproducción asistida, donde vamos a ver, donde hemos visto embarazos múltiples incrementados. Entonces, esto para la corrección, tanto para no tener tantos pretérminos ni otras complicaciones, un servicio de reproducción humana que se preste de ser un buen servicio no debe transferir más de un embrión. Las indicaciones médicas. Cuando hay complicaciones que comprometen a la madre o al feto, entonces nos vemos en la necesidad de terminar antes del término, como por ejemplo en preeclampsia severa, con restricción o embarazos con restricción intrauterina o cualquier otro problema que amenace la salud de la madre y el feto, entonces se decide culminar la gestación antes de las 37 semanas. Entonces, esa es otra causa que ha incrementado el parto pretérmino. Las mejoras en el cuidado prenatal y postnatal, como el uso del surfactante, las terapias ventilatorias cada vez mejores, la nutrición neonatal, todo esto ha hecho que la supervivencia de los niños haya mejorado y ha disminuido la morbilidad, lo que obliga a reevaluar el umbral de viabilidad. El umbral de viabilidad, decíamos, por encima de las 28 semanas, pero ahora hay países donde a partir de las 23 semanas sus sobrevidas son mucho mejores, pero estamos hablando de los países desarrollados, como hemos dicho, en los cuales hay una tecnología bastante excelente, muy buena, de punta. Entonces, no podemos comparar los países en los cuales a veces ni siquiera tenemos incubadoras o tenemos muy restringidos los servicios de UCI neonatal. Entonces, no podemos, digamos, compararnos en ese aspecto, pero sin embargo, lo que se ha visto es que cada vez más, debido a las mejoras en la atención y la
digamos, opción de mejorar la madurez pulmonar, entonces el manejo pre y durante o post nacimiento, esto ha hecho de que este umbral de viabilidad cada vez sea menor. Entonces se está hablando entre 20 y 26 semanas de gestación y esto va a depender del servicio de neonatología. De los 15 millones de nacimientos prematuros, el 84% ocurre entre las 32 y 36 semanas de gestación, es decir, los prematuros, diremos, tardíos. El 10% nace entre las 28 y 32 semanas y gracias a Dios un 5% es el que nace antes de las 28 semanas, donde en países como el nuestro no tendría mucha, digamos, expectativa, porque no es solamente que estos niños sobrevivan, sino las condiciones en que van a sobrevivir, las complicaciones tanto inmediatas como a largo plazo que pueden presentar, como ya lo hemos visto. Les decía que había una diferencia en cuanto se refiere a la maduración entre el hombre y la mujer. Entonces, en este cuadrito nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente. Perdón un ratito. Estamos viendo en este cuadro nosotros, por ejemplo, la edad gestacional, la sobrevivencia. Estamos viendo que por debajo de 23 semanas la sobrevivencia es de un 5%, pero ¿en qué condiciones? Ya les he dicho que a veces son terribles. A veces hay que sopesar bien, hay que evaluar bien, hay que conversar bien con la familia. Tener un niño que es un vegetal, de verdad que es terrible para la familia principalmente, porque el niño probablemente ni cuenta se da, está como un vegetal, como su nombre lo dice. Pero en la medida que va avanzando la edad gestacional, nosotros vamos viendo que la sobrevivencia, por ejemplo, va mejorando. Por encima de 23 ya es un 25%. A las 26 semanas estamos con un 80% de sobrevivencia. Y de semana en semana vamos viendo cómo va mejorando la sobrevivencia hasta que llega a un punto en que esta sobrevivencia, digamos, entre semana y semana ya es menor, a diferencia del inicio. Entonces, después de las 28 semanas, que más o menos alcanza, en el caso de las mujeres, un peso de 1000 gramos, la sobrevivencia está por encima del 95%. El hombre más o menos lo alcanza 2 semanas después. Esa es la gran diferencia hasta cuando nosotros estamos controlando un bebé de alto riesgo. Decimos, ojalá sea mujercita para que tenga mayor sobrevivencia, lo cual no quiere decir que no queremos varones, sí queremos varones, pero para que ustedes se den cuenta, hasta el sexo tiene que ver en estos casos. Entonces, si nosotros observamos esta lámina, estamos viendo una cosa interesante. En la parte inferior estamos teniendo la edad gestacional en semanas y en este lado nosotros tenemos los porcentajes de sobrevida. Entonces, a menor edad gestacional, si se produce el parto pretérmino, la mortalidad es mayor. Hay una relación inversa. Menor edad gestacional, mayor mortalidad. Y como vemos, en la medida que avanza la edad gestacional, la mortalidad disminuye. Lo que no ocurre en cuanto se refiere a la sobrevida. Hay una relación directa. O sea, a menor edad gestacional, la sobrevida es menor. En la medida que avanza la edad gestacional, va mejorando la sobrevida. Y nosotros vemos algo que podemos decir 28 semanas, fíjense, 28 semanas más o menos estamos entre el 90%, 80, 90%, dependiendo de los servicios. Entonces, es importante que nosotros, una semanita que ganemos es fabuloso. Entonces, tratar de hacer la prevención para evitar que estos partos se den y tengamos menos complicaciones.
En cuanto a la etiología se refiere, este es un problema multifactorial, por lo que es catalogada como un síndrome atribuible a múltiples procesos patológicos. Tenemos, entre las principales causas, tenemos el parto prematuro espontáneo, inexplicado, no sabemos cuál es la causa. Luego tenemos la ruptura prematura de membranas pretérmino, el parto por indicaciones maternas o fetales, como habíamos visto anteriormente, embarazos múltiples. Ustedes saben que los embarazos múltiples en los últimos años se ha incrementado, como ya les había explicado, por la tecnología de reproducción asistida. Esto se está tratando de corregir. Y entonces viendo cuál sería la explicación del parto prematuro espontáneo, cuáles serían las causas, se dice que la sobredistensión uterina, que podría estar relacionado a embarazo múltiple, a polidramnios, en fin. El estrés materno, miren cuán importante es esto, el estrés materno fetal. Cambios prematuros cervicales, la incompetencia de orificio interno y la infección. También se habla del sangrado en el primer trimestre, ya le he dicho, los embarazos múltiples, los infartos placentarios, el polidramnios, la insuficiencia cervical, como lo hemos visto, las enfermedades autoinmunes, la hipertensión gestacional, todo aquello que nos puede condicionar patología. ¿Cómo actuaría la distensión uterina? La sobredistensión estimularía la expresión de las proteínas asociadas a la contracción en el miometrio, por lo tanto habría contracciones antes de tiempo. También se dice que había una activación temprana de la cascada endocrino placentario fetal, lo cual incrementaría los niveles de la hormona liberadora de corticotrofina, por lo tanto va a incrementar los estrógenos y ya ustedes saben que esto va a alterar la quietud del miometrio y va a producirse contracciones, lo cual va a actuar a nivel del cuello, produciendo la maduración cervical. El estrés materno-fetal también al final va a haber un incremento de estriol y cortisol, lo cual va a llevar al envejecimiento celular prematuro. Los cambios prematuros cervicales, esto relacionado a la incompetencia de orificio interno. Por otro lado, también se habla de la infección. La infección que puede ser por las diferentes vías, puede ser la retrógrada a través de las trompas, puede ser por vía hematógena y lo más frecuente que es la infección ascendente, es decir, las bacterias van a ingresar por el cuello, van a atravesar el cuello, van a llegar a la decidua, entonces el organismo se va a defender. La defensa, ya ustedes saben, van a ir los glóbulos blancos, los polimorfos nucleares, los cuales van a esto va a ser producido porque las bacterias van a liberar las toxinas y los lipopolisacáridos. Entonces, a esa respuesta el organismo manda a los polimorfos nucleares, los cuales van a liberar las citoquinas, las interleucinas 1, el factor de necrosis tumoral, etcétera, lo cual va a estimular el ácido araquidónico y con la consiguiente producción de prostaglandinas, y se va a activar también a las enzimas proteinasas, metaloproteinasas. Entonces, la acción, ustedes saben, de las prostaglandinas es contracción, contracciones uterinas, va a producir contracciones. Y las metaloproteínas lo que van a hacer es van a degradar el colágeno de las membranas a nivel cervical. Entonces, todo ello va a facilitar el parto pretérmino. Lo más importante de todo para nosotros son los factores de riesgo pretérmino. Identificar, conocer estos factores que nos pueden ayudar a prevenir, porque de eso se trata. No se trata de tratamiento, sino de prevención. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? En la historia clínica, preguntar por antecedentes de parto pretérmino. El parto pretérmino, si hay el antecedente, tenemos la probabilidad 3 veces mayor de repetir
el plato, por un lado. Por otro lado, ¿a qué edad gestacional se produjo el parto pretérmino? Hay estudios que demuestran que si se vuelve a presentar, se va a presentar hasta 2 semanas antes. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que de repente esta paciente de en principio ya debe ser manejada en un servicio de alto riesgo. Debemos prevenir dándole maduración pulmonar. Haciendo todo el protocolo, pero esta paciente tiene riesgo alto de hacer parto pretérmino. Y si se embaraza, hay que hacer todo un protocolo para estar evaluando el cuello, si el cuello está normal, está corto, etc. Los embarazos múltiples, que ya lo hemos dicho, la portadora de cerclaje en embarazo actual, puesto que es una paciente de riesgo, ya por algo le han hecho el cerclaje. Antecedente de aborto tardío, eso es importante considerarlo. Aborto y punto, no, si es un aborto tardío hay que tener mucho cuidado porque esto puede repetirse y ya de repente no como un aborto tardío, sino como un parto pretérmino. En las evaluaciones ecográficas que tanto nos gustan, siempre hay que pedir medición del cervix. Esto sobre todo en la mitad del embarazo si no hay antecedentes. Entonces, como rutina debemos recordar esto. Un cervix corto, menor de 25 milímetros a las 22 semanas o por encima de la mitad del embarazo, es un cervix corto. La raza materna, se ha observado que esto se da más en mujeres de raza negra. Los extremos siempre son malos, decimos, tanto el índice de masa corporal por debajo de 19.8 o por encima de 30 es importante. La edad materna, las adolescentes y las mayores. El estrés, el trabajo extenuante, ya lo hemos visto, hábitos nocivos, alcohol, tabaco, la amenaza de aborto en presente gestación, los periodos intergenésicos menores de 18 meses o mayor de 60 meses, en otras palabras, año y medio o mayores de 6 años. La anemia, bacteriuria, hay que hacer cultivos. A veces hay bacteriuria asintomática, entonces no se olviden para corregir eso. La vaginosis bacteriana, una lesión o anomalía cervicouterina, anatomía uterina anormal, sobredistensión excesiva, ya hemos dicho cuáles son las principales causas, la desnutrición, sangrado en presente gestación, enfermedades periodontales. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica, examinamos a nuestra paciente, hay que evaluar bien la cavidad oral. Es importante enviar a la paciente a odontología para su tratamiento, para su revisión. En cuanto a clasificación se refiere, tenemos la prematuridad extrema, esta que va entre las 20 y 27 semanas. Recordemos que el aborto está considerado por debajo de las 20 semanas. Algunos dicen 22 semanas, pero bueno, vamos por ahí. Prematuridad moderada entre las 28 y 31 semanas. Estos felizmente no es el grueso, sino el grueso viene en la prematuridad leve, entre las 32 y 36 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo tenemos que hacer por la historia clínica. La paciente va a llegar a emergencia o de lo contrario, nosotros cuando hacemos la historia por cualquier otra razón, de repente viene a su control prenatal o un control de Papá Nicolau. Entonces, siempre tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer una buena historia. Y si nosotros vemos que esta paciente tiene, digamos, es joven, quiere tener hijos, entonces y tiene una historia, una mala historia para un parto pretérmino o para cualquier otra patología, no perdemos la oportunidad de orientar al paciente. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Dolor abdominal bajo puede referir tipo contracción, que va, viene,
puede haber flujo mucoide, sanguinolento, una presión suprapúbica, puede haber frecuencia urinaria aumentada, puede haber de todo. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que investigar por los factores de riesgo, hacer una buena datación de la edad gestacional, ya sea por la fecha de última regla si es confiable o por ecografías tempranas. Luego hay que tratar de buscar los posibles focos que puedan condicionar las causas, que puedan condicionar este parto pretérmino. Ya sea, sabemos que una de las principales también son las infecciones, entonces hay que buscar focos infecciosos. Patologías que contraindiquen la tocólisis, o sea, todo tenemos que ir haciendo unidad clínica. En cuanto se refiere al examen clínico, nosotros es importante siempre hacer el examen clínico general y luego ya nos vamos a la especialidad. Entonces, ya hemos descartado por el examen clínico general patologías, digamos, que puedan estar condicionando el parto pretérmino. O de repente no. Entonces, pero el examen clínico general es importante. En cuanto se refiere al abdomen, es importante la altura uterina para hacer correlación con la fecha de última regla, ¿no? Ver la presentación, posición del feto, escuchar los latidos fetales, hacer el ponderado fetal mientras estamos haciendo las maniobras del Leopold, todo eso nos va a ayudar y aprovechamos también para ver las contracciones, la frecuencia con que se presentan, la intensidad y la duración. Entonces nosotros decimos está en trabajo de parto pretérmino, ¿cuándo? Cuando se evidencia, hay dinámica que produce cambios cervicales. Esa es la definición del parto pretérmino. Entonces, los cambios cervicales ya lo saben ustedes, acortamiento del cuello, dilatación, aprovechamos si está dilatado para ver si las membranas están íntegras o no están íntegras. Entonces, todo eso es importantísimo que nosotros veamos en nuestra evaluación. Pero, ojo, cuando nosotros, antes de hacer el tacto vaginal, nosotros lo primero que tenemos que hacer es poner el espéculo, observar la vagina, si hay flujo, no hay flujo, ver el cuello, si está abierto, si el cuello está cortado, si el cuello está largo, etc. Todo eso es importante para tomarlo en cuenta. Y no debemos desaprovechar si hay secreciones, tomar muestras para el estudio. ¿Qué exámenes de laboratorio nosotros vamos a pedir? Vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir la proteína C reactiva, exámenes que nos pueden ayudar para confirmar nuestro diagnóstico. Prácticamente, digamos, el diagnóstico lo hacemos clínico, pero estos exámenes nos van a ayudar para nuestro manejo. Podemos pedir la fibronectina, si está aumentada, si está disminuida. Si está por encima de 50 nanogramos, estamos diciendo probablemente esto ya se viene, ¿no? El estriol no conjugado en saliva mayor de 2.3, el cultivo para estreptococo beta hemolítico, porque esto sí es importante si ya la paciente no traía un examen de cultivo para el estreptococo. Debemos hacerlo porque debemos dar tratamiento preventivo. Si hay sospecha de ruptura de membranas, tenemos que pedir la alfa-1 microglobulina placentaria, el urocultivo, el test de vaginosis. Finalmente, también podemos hacer una amniocentesis si nosotros estamos sospechando de una corioamnionitis y que de paso nos puede servir para hacer el test de maduración pulmonar, maduración pulmonar. Podemos pedir un ultrasonido que nos va a servir para que nos dé la morfología, porque una de las causas también de parto pretérmino puede ser malformaciones congénitas, para fechar también, para medir la longitud de cuello si el cuello no está abierto, para hacer el perfil biofísico,
etcétera. Pruebas de bienestar fetal. Si está con dinámica, no vamos a hacer test no estresante. Tenemos que hacer un monitoreo fetal. En cuanto se refiere al control prenatal, cuando nosotros hacemos el control prenatal y hay historia de parto pretérmino, entonces nosotros tenemos que programar nuestra medición de longitud de cuello en la mitad del embarazo. Entonces, ¿cómo tenemos que medir el cuello? Estamos viendo en la lámina de la izquierda baja un cuello normal. Estamos viendo la longitud del cuello desde el orificio interno hacia el orificio externo. Debemos ver que los labios anterior y posterior sean simétricos. Esa es como se debe hacer la medición del cuello. Y debemos esperar, o sea, hacer 2, 3 tomas y sacar el promedio. Acá en esta lámina de en medio estamos viendo un cuello corto, estamos viendo que el orificio interno está abierto, estamos viendo como una V. Y finalmente estamos viendo en la lámina de la derecha inferior un orificio que está completamente abierto y un prolapso de las membranas. Estamos viendo unas secreciones que se le llama barro, ¿no? Todo eso nos está indicando de que estamos frente a un parto pretérmino. Estamos viendo cómo están las bolsas en vagina prácticamente. Entonces, lo que se llama bolsas en reloj de arena. Entonces, acá lo que les quería decir es que la ecografía nos sirve para medir la longitud del cuello, ver el índice de líquido amniótico, la biometría, la morfología. Y bueno, pues de acuerdo al caso, si nosotros estamos haciendo control prenatal, vamos a ver si esto está en menos de 25 milímetros de longitud, entonces es un cuello corto. Y nuestra opción de un parto pretérmino es, el riesgo es de 3.7.4%. Acá estamos viendo en la medida de que la longitud del cuello disminuye, el riesgo de parto pretérmino se va incrementando notablemente. Si yo hago una amniocentesis, la amniocentesis es para hacer el estudio del líquido amniótico y habíamos dicho que lo hacíamos cuando teníamos sospecha de corioamnionitis, que puede ser una de las causas de parto pretérmino. Entonces, ¿para qué me va a servir este estudio del líquido? Primero, para hacer un extendido donde me van a decir si hay o no hay gérmenes por un lado, y por otro lado también nos va a decir si hay leucocitos, ¿no? Nos va a hacer un recuento de los leucocitos, más de 50 por mililitro, consideramos que hay una leucocitosis, o sea que hay leucocitos aumentados en el líquido amniótico. Una glucosa menor de 15 nos está diciendo que están consumiendo, que debe haber una infección porque hay consumo de la glucosa. Y finalmente les decía que también me va a servir para hacer la maduración pulmonar. Puedo hacer la evaluación de la lecitina, esfingomielina, puedo dosar fosfatidilglicerol y el test de Clemens. El diagnóstico diferencial. De repente no he fechado bien y es un un error de la última regla, puede ser un falso trabajo de parto, hay dinámica, etcétera, pero no hay cambios cervicales y la corioamnionitis. Entonces, ¿cuál es nuestro manejo? Medidas generales y preventivas en no gestantes. Entonces, como nosotros queremos un manejo preventivo, lo que les decía de inicio, hacer una buena historia y buscar los factores de riesgo. Paciente con factores de riesgo que quiere embarazarse es paciente que tiene que ser bien educada, es paciente que tiene que ser vista en el alto riesgo, porque tiene que ser evaluada si es candidata para hacer un cerclaje, si es candidata para darle progesterona, si es candidata para usar un pesario. Entonces, todas esas cosas las vamos a obtener de los factores de riesgo y eso mediante una buena historia clínica. De repente, esta señora no quiere tener hijos, entonces es el momento de la planificación familiar. Cambiar el estilo de vida a un estilo de vida saludable, una buena dieta, ejercicios, si hay hábitos nocivos, eliminarlos
hábitos nocivos. Si la paciente es gestante, viene a control prenatal, entonces en control prenatal lo mismo, buscar los factores de riesgo y transferirla a un servicio especializado, porque ¿qué se hacen ustedes en un centro de salud con un bebé, digamos, con un recién nacido de 28, 29, 30 semanas? Estos niños necesitan, estos recién nacidos necesitan cuidados intensivos neonatales. Entonces, la prevención está en eso, en conversar con la paciente, convencerla de su situación, que ella debe saber cuáles son sus factores de riesgo, qué pasaría si hay un parto antes de tiempo, las complicaciones que podrían tener, porque puede haber, como les dije, sobrevida, pero las complicaciones como una parálisis cerebral es algo terrible que nadie quisiera tener un bebé en estas condiciones. Muy bien, entonces, en cuanto se refiere al manejo del parto prematuro, eh, perdón, si la paciente les llega en trabajo de parto, lo primero que tenemos es que hospitalizarla, pero hay que evaluar bien. Si nosotros estamos en un centro donde hay una buena, va a haber una buena respuesta, una capacidad de resolución, la hospitalizamos de inmediato, hidratación rápida, comunicamos el caso a neonatología, le damos corticoides desde las 23 hasta las 34 semanas, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecobstetricia dice hasta antes de las 37 semanas. Se da un solo curso. ¿Qué cosa vamos a dar? Podemos dar la betametasona, 12 miligramos cada 12 horas por dos dosis en un solo curso. O también podemos usar la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿no? Eso es un curso. Cualquiera de los dos, no hay diferencia, digamos, entre uno y otro. Preferimos usar la betametasona porque damos 12 miligramos una sola vez por 2 dosis, ¿no? Pero si no hay, la dexametasona tiene el mismo efecto. Lo que nos va a hacer que los corticoides, ya sabemos, nos va a disminuir el riesgo de síndrome de distrés respiratorio, hemorragia interventricular, la enterocolitis necrotizante, todo eso va a ayudarnos. En cuanto se refiere a la tocólisis, no debemos usarlo más que para lograr, digamos, el tiempo necesario para la maduración pulmonar. Eso siempre y cuando no haya evidencia de infección. Si hay infección, no se usa. En cuanto a la neuroprotección, es importante saber que si nosotros estamos frente a un paciente que tiene un riesgo de terminar su gestación en menos de 7 días, entonces debemos dar el sulfato de magnesia. Está demostrado que disminuye los problemas de tipo neurológico, principalmente la parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo damos? Damos más o menos como lo usamos para la preeclampsia severa. 6 gramos endovenoso en bolo, entre 20, o sea, pasado entre 20 a 30 minutos. Y luego de eso, nosotros tenemos que darle 2 gramos cada 2 horas por 24 horas. Pero, ojo, cuando nosotros usamos sulfato de magnesia, tenemos que tener mucho cuidado de la intoxicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Tenemos que ponerle una sonda Foley para evaluar la diuresis horaria. Entonces, si esta paciente está orinando normal, no hay ningún problema y solo lo damos por 24 horas.
En cuanto a la profilaxis antibiótica, solo si nosotros al hacer el cultivo tenemos el estreptococo beta hemolítico, damos antibióticos, si no, no lo damos. Sí, por supuesto, si hay infecciones, por ejemplo, hacemos la evaluación y tenemos un urocultivo positivo o hay una infección intraamniótica, entonces sí tenemos que dar un tratamiento amplio, seguro. Finalmente, vamos a tener que atender el parto, pues, ¿no? Si es que está en trabajo de parto, ya no podemos hacer nada, no podemos transferirle, pero si podemos transferirla, es mejor transferirla y tenemos que acompañar, pero vamos transfiriéndola, dándole sus corticoides, poniéndole, bueno, inmediatamente hidratando rápidamente, tal cual lo he descrito. En cuanto a la vía de culminación, entre las semanas 22 y 23 de la gestación, el parto será vía vaginal si viene en presentación cefálica. La indicación, digamos, de cesárea será por, digamos, problemas de tipo fetal o materno, que esto también es controversial. Estamos hablando entre las 22 y 23 semanas. La edad gestacional entre 24 y 36 semanas, después de las 24, si viene en presentación cefálica, será un parto vaginal. Y si no, si es en podálica transversa, una cesárea. Esto está demostrado que no hay diferencia estadística en hacer una cesárea y un parto vaginal, pero siempre y cuando sea presentación cefálica. Las complicaciones, hay una morbimortalidad neonatal marcada. El principal problema es el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia interventricular, la enterocolitis necrotizante. Estas son la morbilidad, digamos, a corto plazo. A largo plazo tenemos la parálisis cerebral, alteraciones de la audición, hipertensión, diabetes. En este cuadro nosotros podemos ver los principales problemas a corto y largo plazo. Entonces, como decía, síndrome de dificultad respiratoria a corto plazo, la enterocolitis necrotizante, falla del crecimiento, la hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, la hidrocefalia, retinopatía del prematuro. Puede haber hipotensión, un ductus arterioso persistente, puede haber hipertensión pulmonar, la hipoglicemia con bajos niveles transitorios de tiroxina, deficiencia de cortisol y los problemas a largo plazo, la displasia broncopulmonar. Parálisis cerebral, hidrocefalia, atrofia cerebral, retraso del neurodesarrollo, pérdida de la audición, ceguera, desprendimiento de la retina, miopía, estrabismo. Como ustedes ven, estos problemas, no solamente el corto plazo, que pueden estar 3, 4, 5, 6 meses en UCI, y luego los problemas que se vienen a largo plazo. Entonces, desde el punto de vista social, ustedes se imaginan la familia cómo va a sufrir, los problemas que van a tener de inicio y luego a largo plazo, porque estos niños, imagínense, con parálisis cerebral, ¿qué podemos hacer con esos niños? O que al final terminen haciendo diabetes, hipertensión, toda su vida. ¿Qué es esto? Entonces, es importante que nosotros trabajemos en la prevención. Estos son las principales patologías a corto plazo. Esto es relacionado a la ruptura prematura de membranas, pero se aplica perfectamente al parto pretérmino. Entonces, ¿qué estamos viendo? Fíjense, el distrés respiratorio a menor edad gestacional, abscisas, 22, 24, 26 hasta 38, nosotros vamos a ver que todas el distrés respiratorio, la sepsis, la hemorragia interventricular, la enterocolitis necrotizante, todas, son, digamos, a menor edad gestacional, mayor la incidencia. Conforme avanza
esto va disminuyendo. Después de las 28 semanas, esto disminuye notablemente hasta las 38 semanas. Incluso por eso les decía, es importante, si yo tengo que programar a una paciente, no la programo ahora en las 37, 38 semanas, la programo entre las 39 y 40 semanas. ¿Por qué? Porque ahí me aseguro programación, salvo que también esto es cuestión de criterio médico. Si yo estoy programándola pues por una, o sea, voy a operarla por una preeclampsia severa, no voy a ser tontita de esperar. Estos son los casos en los que cae, pues a veces tenemos que hacerlo tempranamente, antes de las 37 semanas. Pero estoy hablando de los casos en los que se programa electivamente, por ejemplo, una pelvis estrecha. ¿Por qué tengo que programarla en las 37 semanas y media? La programo a las 39 si no hay nada que contraindique o que continúe el embarazo. Eso para evitar los problemas de distrés respiratorio, que son los más comunes. En cuanto a la morbilidad crónica, tenemos la retinopatía del prematuro y la broncodisplasia pulmonar. Eso también, a menor edad gestacional, mayor opción de hacer estas complicaciones. Y acá no está ni la diabetes ni la hipertensión. La recurrencia del parto pretérmino en el siguiente embarazo es 3 veces mayor. En el 70% se repiten las causas. Y lo que les decía anteriormente, es probable que si se va a repetir el parto pretérmino, este se dé antes de 2 semanas antes del evento anterior. Eso nos sirve para que nosotros, por ejemplo, si yo he tenido un parto pretérmino a las 34 semanas, entonces yo ya tengo que estar atenta desde las 30, 28 semanas, viendo en qué momento preventivamente de repente debo darle la maduración pulmonar. Entonces la prevención es estilo de vida saludable, dieta, ejercicios, no alcohol, no tabaco, etcétera. Drogas, por supuesto, que ni qué decir, ¿no? La planificación familiar es muy importante. Hay muchas personas que no quieren embarazarse, pero no hacen una planificación familiar, digamos, segura. Entonces hay que informarles, hay que buscarles, hay que ponerse en su situación, la mejor forma de apoyarles. Valoración de los factores de riesgos epidemiológico y clínico. Los mayores, embarazos múltiples. O sea, esto, bueno, si es espontáneo no lo podemos evitar, pero si es por fertilización in vitro hay que conversar seriamente porque la mayoría de los pacientes con fertilización in vitro son personas mayores, entonces todavía encima tienen riesgos por la edad, etcétera. Pacientes con antecedentes de parto pretérmino, si tienen una alteración uterina, malformación uterina, si ha habido antecedente econofrío o si tiene un cervix corto. Y los menores, enfermedad febril durante el embarazo. Probablemente hay una infección y esto nos puede llevar a un parto pretérmino, entonces inmediatamente estar atentos ahí para controlar la infección si la hubiere y debe haberla, y luego de repente, de acuerdo a la evolución, las medidas de prevención, o sea, darle su maduración pulmonar o neuroprotección, todo depende de cada caso, no es que también se da por dar. Metrorragias, o sea, antecedente de hemorragia en el primer trimestre, eso es ya para que nos pongan sobre aviso que esta paciente puede tener esto. La pielonefritis es un problema bastante serio, ¿no? No solamente como o sea, como causal de parto pretérmino, sino también la pielonefritis en gestación nos puede llevar a un shock séptico y hasta la muerte del paciente. Entonces, todos estos casos son de altísimo riesgo y son pacientes que tienen que ser vistas en digamos, alto riesgo. Fumadoras, esto se puede mejorar, esto se puede eliminar. Si el paciente quiere tener un hijo y uno le explica bonito todos los problemas que puede conllevar, estoy segura que lo dejan.
el antecedente de abortos tardíos, habíamos dicho, y bueno, todos los factores de riesgo que hemos visto anteriormente. Muy bien, eso es todo en cuanto se refiere al parto pretérmino. No sé si tienen ustedes preguntas. Chicos, chicos, ¿están ahí? Sí, profesora. A ver, si hubiera preguntas. Bueno, acuérdense que el parto pretérmino es difícil de prevenir, pero hay por lo menos factores que sí podemos identificar y que podemos en algunos casos corregir y en otros no los podemos corregir. Entonces, son pacientes que tenemos que verlos con mucho cuidado y son pacientes a los cuales debemos enviar al alto riesgo. Si no hay preguntas, chicos, ¿qué pasa? ¿Lo damos por terminado? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.